Galileo Galilei. ¿A qué? Al oír ese nombre se nos viene a la cabeza la imagen de un astrónomo solitario, enfrentándose al poder, un mártir de la ciencia. Este es, de luego, una de las figuras más potentes de la historia. Pero, ¿y si toda esa imagen que tenemos estuviera, digamos, un poco retocada? ¿Y si la historia de verdad, la de carne y hueso, fuera más compleja, más humana y al final, pues mucho más fascinante que el mito? Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Héroe, mártir, rebelde, son como las etiquetas que siempre le ponemos, ¿verdad? El genio que susurró la verdad frente a la tiranía, un símbolo de la lucha entre la ciencia y el dogma. Y claro, como no, está esa frase, el famoso y sin embargo se mueve. Ese susurro desafiante, casi de película después del juicio, la frase que lo convirtió en una leyenda. Pero ojo, que esa leyenda, tan potente como es, a lo mejor nos está tapando a un hombre con muchísimos más matices. Bueno, pues aparquemos un momento todo el lío del juicio para conocer al hombre en su día a día. Porque es ahí, no en un tribunal, sino en su jardín o en su taller, donde encontramos al Galileo de verdad. Fijaos, el historiador Stillman Drake cuenta una anécdota buenísima. Le preguntaron a Galileo que por qué no contrataba a un jardinero, y él contestó justo esto. Esto nos dibuja a una persona práctica que disfrutaba manchándose las manos, descubriendo las cosas por sí mismo. Le daba igual si eran plantas o planetas. Y es que su curiosidad, de verdad, no tenía fin. Solemos imaginarlo siempre pegado a un telescopio, pero su mente iba mucho, mucho más allá. Se metió en temas de mecánica, en la relación entre música y ciencia, estudió cómo aguantan las vigas de un edificio, incluso el comportamiento de los fluidos. La astronomía, en realidad, era solo una parcela de su enorme jardín de ideas. Y ahora sí, ahora volvemos al famoso conflicto. Pero en vez de dar por buena la leyenda, vamos a ser de detectives. Vamos a abrir los archivos y a ver qué es lo que cuentan de verdad los papeles. El camino hacia ese juicio, la verdad, se fue cociendo a fuego lento. Sus descubrimientos de 1610 pusieron patas arriba el modelo del universo aceptado. Luego, en 1616, le llegó el primer aviso serio de la Iglesia. Pero la cosa estalló del todo en 1632, cuando publica su famoso Diálogo. Esa fue la gota que colmó el vaso, y al año siguiente lo llamaron a Roma. Durante siglos, la historia parecía muy simple. Galileo desobedeció y punto. Pero a finales del siglo XIX pasa algo que lo cambia todo. El Vaticano abre sus archivos secretos y por primera vez los historiadores pueden ver los documentos originales del juicio. Y aquí es donde la trama se pone interesante. Toda la acusación se basaba en que se había saltado una prohibición de 1616, pero al mirar los papeles, los historiadores descubren que ese documento clave era, como poco, sospechoso. ¿Fue una orden real o solo una nota interna? ¿Llegaron a comunicársela a Galileo? De repente, la historia ya no es de buenos y malos, es mucho más gris. Y esta nueva visión, claro, nos obliga a revisar los mitos más bestias sobre su castigo. Vamos a empezar por el más famoso. ¿Dónde estuvo encerrado? La leyenda nos pinta una mazmorra húmeda, oscura, lo típico. Pero la realidad, según lo que está escrito, es que durante el juicio lo alojaron en unos apartamentos bastante cómodos. Y su condena final no fue la cárcel, sino arresto domiciliario. Primero en un palacio en Siena y luego en su propia villa en las afueras de Florencia. Y vamos al plato fuerte, la tortura. Este es quizá el mito más potente de todos. Sin embargo, los documentos del juicio lo que dicen es que lo sometieron a un examen riguroso. ¿Y qué era eso? Pues un procedimiento formal que incluía la amenaza de tortura, le enseñaban los instrumentos, pero no hay ni una sola prueba en los archivos de que la tortura física se llegara a aplicar. Entonces, a ver, si la historia no es la de un mártir torturado, ¿cuál es el verdadero legado de Galileo? Pues para encontrarlo hay que mirar qué hizo justo en sus últimos años, durante ese arresto domiciliario. Porque lejos de ser un hombre roto y derrotado, ese periodo en su villa de Arcetri fue uno de los más productivos de toda su vida. A pesar de la condena, de ser ya mayor y de quedarse ciego poco a poco, su cabeza no paró ni un segundo. Y esto es alucinante, de verdad. Fue en esos años cuando terminó su obra cumbre, Dos nuevas ciencias, un libro que básicamente funda la física moderna. Pero no solo eso, también estudió el movimiento de la Luna y hasta diseñó el concepto del reloj de péndulo. O sea que su mayor victoria científica llegó justo después de su mayor derrota personal. Así que, al final, la historia de Galileo es mucho más que un cuento de mártires. Es una lección sobre la tenacidad, sobre la relación siempre complicada entre las instituciones y las nuevas ideas, y sobre cómo el conocimiento no siempre avanza en una batalla épica, sino a través de un camino lleno de grises, de malentendidos y, por encima de todo, de una curiosidad humana que no se puede encerrar.